Estamos en clase 14, la segunda mitad de la clase. El tema es soteriología. En esta noche en particular estamos estudiando sobre la libertad cristiana o la libertad de la conciencia. Pero primero que nada, Pedro, creo que sería esencial aclarar algunas cosas. ¿Quieres leer ese texto de 1 Corintios, por favor? Todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Constructivo. Ok, muy bien. Muy importante porque hay límites también que nosotros nos imponemos en nuestra propia libertad. Ok, primero que nada, durante el descanso, el break, alguien me preguntó acerca de las leyes morales. Algunas personas dicen que, bueno, ya no tenemos que, no sé, es que no somos libres para no obedecer los 10 mandamientos, no somos libres para no obedecer a Cristo, somos libres para obedecer a Cristo y obedecer las leyes morales. Pero también hay límites en la libertad de la conciencia. Otra vez el texto, Pedro. Todo está permitido, pero no todo es de provecho. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Okay. Tengo libertad de practicar cualquier cosa de mi tradición, de mi costumbre, de mi conciencia. Pero yo mismo me pongo límites. ¿Por qué? Porque no todo es bueno. No todo es bueno, no todo es apropiado. A veces mi propia libertad puede ofender. Mi propia libertad puede tentar a otra persona a pecar. Mi propia libertad puede tentarme a mí a pecar. Y a veces porque lo que es bueno para ti no es bueno para mí. Exactamente. Entonces ya mi conciencia... Exactamente. El apóstol Pablo enseña con claridad que no debo de ponerte a ti obstáculo por la manera en que ejerzo mi libertad. Entonces, existe una ley más alta que la ley de la libertad. La ley del amor. La ley del amor. Por amor, yo pongo restricciones en mí mismo. Por amor, no ejerzo en algunos contextos las libertades que tengo en Cristo para no ofender. Por amor, me pongo límites. Vamos a buscar el texto de 1 Corintios en capítulo 8, versículo 1. En cuanto a los alimentos sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo todavía no sabe cómo debiera saber. Pero al que a Dios ama, Dios lo conoce. De modo que en cuanto a comer alimentos sacrificados a los ídolos, sabemos que un ídolo no significa absolutamente nada en el mundo. Entonces no hay un solo Dios, ¿verdad? Y que hay un solo Dios, pues aun habiendo los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien procedieron todas las cosas y para el cual vivimos. No hay más que un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero no todos saben esto. Algunos siguen hasta tan acostumbrados a los ídolos que todavía comen esos alimentos conscientes de que han sido sacrificados a un ídolo. Y su conciencia se contamina por ser débil. Interesante, una categoría del apóstol Pablo, los débiles. En su mente, los débiles, ¿qué tienen? Tienen conciencia sumamente sensible. Según Pablo, los débiles tienen muchos escrúpulos. Los débiles tienen muchas leyes, muchas reglas que van más allá de los 10 mandamientos, y ellos tienen conciencias tan sensibles que piensan que están pecando, que en verdad no están pecando, pero Pablo diría, hay que obedecer la conciencia. Ok, seguimos. Versículo
8. Pero el alimento no nos acerca a Dios. Entonces Pablo argumenta que en verdad, si comes esta carne sacrificada a un ídolo, para él no es gran cosa, porque él no cree en ese ídolo y no cree que haya ningún Dios detrás de ese ídolo. Entonces para él, conciencia libre, libertad. Pablo sí come, a otros no comen. Sin embargo, tengan cuidado de que el ejercicio de su libertad no se convierta en tropezadero para los débiles. Entonces los que sí tienen madurez tienen responsabilidad. Sí. Los que tienen más libertad tienen más responsabilidad. Interesante. Porque si alguien con una conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Entonces estaríamos en ese caso tentando a pecar, a violar su propia conciencia. Entonces este hermano débil, por quien murió Cristo, se perderá por tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, ustedes pecan contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Wow. Entonces Pablo se restringe si su libertad causaría tropiezo. Interesante, ¿no? Ahí va donde dice que tenemos que buscar el bien de nuestro prójimo. Exactamente. El corre pega. Para algunos es pecado. Quizás Marcelo es peor. Es pecado. Está pensando en este momento. No, en serio. Tenía 22 años de edad. Pastoreaba una iglesia en el estado de Virginia del Oeste, West Virginia, en las montañas. Y cuando entré en junio tenía pelo corto. Cuando salí en agosto, septiembre tenía pelo largo. Porque mi pelo, no sé por qué, pero creció. Y los hombres estaban sumamente felices. Exactamente, pensando que era un gran hippie. Pero, yo les pedí disculpas. Yo no sabía que en verdad hubiera ir a una peluquería, si sabía que el pelo sí los había ofendido. Entonces hay que ser conscientes de dónde estás y de qué tipo de conciencia tiene la gente en esa zona. Y por eso, cuando vamos de viaje a servir en otros países, sin mencionar nombres, pero es otro país más al sur, nos daban una lista de reglas para obedecer. ¿Por qué? Para no ofender las sensibilidades, para respetar las costumbres de aquella gente. Y con razón, nosotros sí tenemos que restringirnos en la manera de vestirnos, en la manera que nosotros conversamos con el sexo opuesto, porque hay reglas en todas las culturas en cuanto a estas costumbres. Y todo esto es el fin para que el evangelio no será mal entendido, ¿verdad? Exactamente. Para que los oídos quedan abiertos y el corazón. Entonces, buen punto. A veces tenemos que estudiar a cómo amar. Entonces, si estoy ofendiendo sin querer, esa persona nunca más me va a escuchar. Si trata de explicar el evangelio. Entonces, bueno, se puede volverse loco también tratando de agradar a todo el mundo, pero estamos hablando en generalidades. En general, respetamos a la cultura de la gente, es decir, respetamos la conciencia. Entonces, una de las cosas, las primeras cosas que yo les pido cuando me invitan a hablar en otro estado, yo le probé a mi hermano cuál es el vestuario de aquella iglesia. Entonces, en esa iglesia me pongo cualquier cosa en esta.
y nadie, en aquella siempre con corbata. Y yo insistí en que este joven también llevara corbata. Me llamó. No, en serio. Y Y obedeció. no, es Tenía. para no ofender, porque él iba a predicar. Es imposible predicar sin corbata. Imposible. Sí, señor. Pero no causa controversia, No. pero Y eso no es. en esa iglesia de allá, si llegaran, empezaran a llegar personas de otros lugares, sitios, a esa iglesia, Hay que respetar. ¿cómo sería la actitud de la iglesia en ese Eso será el último punto que voy a hacer en esta clase. ¿Quién se adapta a quién? No, es buena pregunta, buenísima la pregunta. La pregunta que les hago, ¿a cuál grupo se identifica el apóstol Pablo? ¿A los débiles o a los fuertes? A los débiles. Yes. Está hablando de los maduros. No, el fuerte. Con claridad. Que él es yo, superior. yo pertenezco a los fuertes. Entonces Pablo tiene una libertad total de su conciencia. No cree que no hay ningún falso Dios detrás de ese sacrificio de carne. Él no cree en ese tipo de cosas. No es supersticioso el apóstol Pablo. Tampoco, tampoco está atado a las costumbres de las leyes ceremoniales. No, Pablo es uno de los fuertes. Él es uno que celebra su libertad. Entonces, en general, sin tener que decirlo, los débiles tienen que madurar. Los débiles, ¿quiénes son los débiles? Los nuevos creyentes, normalmente. No. Los que imponen mucha ley no entienden la libertad en Los Cristo, de no han llegado. conciencia sensible, con muchos escrúpulos, con muchas reglas escritas en su pobre conciencia. Esos pobres viven culpables de reglas de hombre, culpables por no obedecer costumbres, cultura, tradiciones. No, Pablo está animándoles a los débiles a que crezcan, a que maduren, a que se liberen, por favor. Porque, Susana, porque el medio ambiente de una iglesia de Jesucristo, un medio ambiente de amor, es un medio ambiente de libertad y de aceptación. Es un medio ambiente que acepta sin imponer reglas extras. Porque hay suficiente regla, hermanos. Hay suficiente obstáculo. El evangelio en sí es un gran obstáculo para poder obedecer las buenas nuevas de Jesucristo. El pobre incrédulo tiene que humillarse, tiene que admitir que es pecador, tiene que vivir dependiendo cuando por toda su vida ha estado viviendo independiente, con autoconfianza, y ahora tiene que confiar en otra persona. No, hermano, el evangelio en sí es un gran obstáculo, por favor. Y por eso, uno de los argumentos que nosotros hicimos en Houston cuando iniciamos los ministerios en español, por favor, el evangelio es un gran obstáculo, la cultura americana es otro obstáculo, por favor, no pongan otro del idioma, vamos a por lo menos cambiar el idioma. Porque el evangelio en sí requiere mucha humildad de parte del pecador. Y el pecador también tiene que entender que él está sujetándose a un Señor que requiere santidad. Él viene a Cristo para ser liberado de su pecado y para poder amar. Y para poder amar, tiene que entender que amar es no cometer adulterio. El amar no es robar, no es codiciar. El amar es honrar y respetar a las autoridades del gobierno y de la iglesia, a los padres. Entonces, hay mucho obstáculo. Por favor, no vamos a poner todo eso también. No vamos a insistir ni en costumbres americanas, no vamos a insistir en muchas cosas, y hemos tenido estas conversaciones en nuestra iglesia, porque hasta hay un ritmo
en el servicio de adoración que pertenece a una cultura, que pertenece a una conciencia y no a otra, ¿verdad? Porque hay diferencias y por eso aceptación. Aceptación en una iglesia donde hay muchas culturas. Nosotros que venimos de Europa, de Canadá, de China, de Corea, y hay personas de todos esos países, de Italia, de Argentina, de Perú, de México, de los Estados Unidos, vamos a limitarnos a 10 reglas, por favor. Nada más a 10. Los 10 mandamientos. Y no vamos a insistir en corbata, en vestuario, en ritmo, y ni en llegar aquí. Oh. No, eso sí. Entonces, hay que respetar. Y hay mucho, hermanos, nosotros tuvimos 2 horas en las invitaciones a la boda de él. Un tiempo para los americanos y otro tiempo para los latinos. Y todo el mundo llegó al mismo tiempo. Los americanos llegaron a tiempo y los latinos a las 2 horas después. Y por eso volvimos 2 horas después para los americanos. Por eso llegaron al mismo tiempo. No, es que hay que aprender a actuar así, ¿no? Para poder respetar las reglas, las costumbres, la cultura. Aquí número 1, solo Dios es Señor de la conciencia. Número 2, hay que obedecer su propia conciencia y no la de otra persona. Número 3, no se debe juzgar la conciencia de otros ni imponer mi conciencia en otros. Aquí en Romanos 14, Pablo dice en versículo 4, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Entonces, no juzguemos en los asuntos de la conciencia. Número 4, Pablo se identifica con los fuertes, los que tienen libertad de conciencia. Yo, de mi parte, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Es la conciencia de Pablo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Entonces, él está sujetando esas convicciones a la conciencia de cada quien. Número 5, los débiles tienen una conciencia sumamente delicada y tienen muchos escrúpulos. Los débiles tienden a juzgar a otros e imponer su conciencia en otros. Los débiles quieren que ustedes también tengan el mismo sentido de culpa que tienen ellos. Quieren convertirlos a todos ustedes a obedecer su conciencia, para que gocen ustedes de la misma culpa que tienen ellos. Pastor, pero entonces en eso se resume realmente el principio de Jesús cuando dijo que tire la primera piedra es que esté libre de pecado, porque realmente el único, la libertad la da Cristo y las leyes las ponen los hombres. Realmente hay que seguir lo que usted dice, los 10 mandamientos, o no es ahí. No, porque, perdón, lo que no estamos diciendo en el caso de Juan 8, la mujer había cometido adulterio. Entonces, lo que Cristo estaba condenando fue un espíritu de personas que piensan que pueden maldecir porque pensando que son justos y otras personas no son justas. Y Cristo dice que no es así. Tenemos que decir con claridad, no estamos permitiendo que nadie desobedezca una de las normas universales. No estamos diciendo que la libertad implica que uno pueda desobedecer los 10 mandamientos. Mejor texto sería el de Mateo 7. No juzguen, porque así como juzgan a ustedes, así serán juzgados. Entonces, pero aún en ese caso, estamos hablando de personas que están pecando. Y aun con esas personas tenemos que tener mucha misericordia, sabiendo que nosotros también somos peores que los que estamos condenando. Porque cuando evaluamos
la lista de pecados, por ejemplo, en Proverbios 6:16. ¿Cuál es el pecado? El orgullo, arrogancia. Mi pecado. Entonces, el pecado de pensar después de un sermón, wow, fíjate lo que hice. Ese pecado. ¿Ok? Y nosotros pensamos que la homosexualidad o la prostitución, no, este pecado no está en la lista de los 6 pecados que Dios aborrece. La mentira, ahí está. Arrogancia, altivez, falso testimonio, murmurar, matar por palabra. Esos pecados sí están en la lista. Entonces, lo que estamos hablando de asuntos de la conciencia. Estamos hablando de cosas que en verdad no son muy importantes. Estamos hablando de tomar alcohol o no tomar alcohol, de ir al baile o no bailar. Estamos hablando de ir al cine o no. Estamos hablando de la apariencia de poner tatuajes o no. No estoy bromeando. Yo tuve esta conversación con mi propia hija menor. Y hablamos de todos los textos bíblicos que hablan de la libertad, y también tocamos los textos en las leyes ceremoniales que prohíben tatuajes. Y hablando de los textos que dicen que hay que honrar el cuerpo, porque el Espíritu mora en el cuerpo. Y hablamos de todo. 6. Los fuertes tienen que tomar cuidado de no tentar a sí mismos, ni a los demás con su libertad. Ejercer la libertad puede ser problemático. ¿En qué sentido? Ok, libertad de tomar, bueno, pues problemático. Yo puedo tentarme a mí mismo por ejercer mi libertad. Yo puedo tentar al que está recuperándose del alcoholismo, ¿no? Yo puedo hacer que mi hermano peque. Yo puedo tentarme a mí mismo. Y estuvimos hablando también de la libertad que nosotros tenemos de cariño. Esa cultura de donde vine ayer no ejerce esa libertad. Nadie toca a nadie. Y estaba ahí bromeando porque yo tengo la costumbre de besar a las hermanas en Cristo. Y cuando me presentaron, y me sentía muy incómodo, en serio. Y los hombres, yo les decía, bueno, en mi iglesia hay hombres de Argentina, hay hombres de Albania. Y la primera vez que su papá llegó a mi casa a comer con nosotros y pasamos una noche bien linda, vino de Albania. Y le pregunté a Orti el día después, ¿cómo está? ¿Qué les parecieron tus padres? No, mi papá quedó bien desanimado y conmigo por ti. Y yo, ¿por qué? Porque no lo besaste. ¿Cuándo entró a tu casa? Ok, Orti. Yo puedo corregir ese problema, no hay problema. Y andaba en mi camioneta y lo vi, me paré caminando y me paré y lo abracé y le besé fuertemente y todo se resolvió. Entonces, pero sin bromear, a veces con esa costumbre surge tentación, ¿verdad? Número 7, los fuertes tienen que defender y proteger a los débiles. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Y Pablo dijo también que no tomo alcohol, no tomo vino, y pobre de Timoteo cuando fue a un lugar para poder predicarle el evangelio entre los que tenían muchos escrúpulos, circuncidó a Timoteo para no ofender, para poder tener puerta abierta. Pero digo yo que los débiles tienen que madurar, porque en general
Pablo urge que los débiles crezcan y maduren. La libertad cristiana es la aplicación más efectiva para la unidad y crecimiento de la iglesia. Estoy hablando de mi conciencia ahora. Yo creo que la aplicación es esta: libertad es la disposición de la bienvenida, la aceptación del amor cálido, donde el evangelio que da libertad se predica. En el discipulado, si concentramos, así como lo hizo Cristo, en los asuntos del corazón y no en las reglas extra bíblicas, hacemos bien. Y aquí está una lista de que caen en la conciencia del primer siglo comparado a lo que nosotros tenemos como asunto de la conciencia. Y quizás se puede añadir, ¿no? Kinesiología, otra palabra bueno, en $63. Es una palabra que quiere decir body language, lenguaje del cuerpo, ¿ok? Y es diferente en cada cultura. Aún la distancia. Ustedes quizás no saben esto, pero los latinos se acercan cuando hablan. Los americanos no, tiene más comodidad con distancia. En verdad hay una gran diferencia. Ok, entonces todo esto tiene que respetarse, a todo esto tiene que tomar en cuenta cuando hay contacto entre varias culturas. ¿Hay preguntas? Yo creo que sobre todo el principio del amor es siempre más alto que el principio de la libertad de conciencia. Yo tengo libertad de gozarme, de disfrutar cualquier cosa en la creación, ¿verdad? Y a la vez tengo la responsabilidad de mantenerme puro y santo. Y si mi libertad me está tentando a mí, tengo que entregar mi libertad, tengo que dejar de ejercer libertad en aquella área. Y si mi libertad está causando a Maureen a pecar, yo tengo que respetar tanto a mi hermana en Cristo que en su presencia no ejerzo ese tipo de libertad. Entonces, creo que hay dos cosas muy importantes. Por favor, no me pongan reglas, no me pongan un yugo del cual Cristo llame a libertad, ¿ok? Y no me juzguen en las áreas de mi conciencia. Y yo no los juzgo a ustedes, yo los permito su cultura, su conciencia, que disfruten todos los dones de la creación que Dios nos ha dado para disfrutar, pero a la vez el amor es más importante y nos restringimos a veces cuando sabemos que nuestra libertad está causando tentación u ofensa. Oremos. Padre nuestro, damos gracias por esta lección, gracias por las enseñanzas del apóstol Pablo, gracias por enseñarnos esta noche, gracias porque tú nos has dado esta comunidad en la cual vive gente de todas partes del mundo. Gracias por darnos esta experiencia tan linda, tan rica de tener personas de varias partes del mundo. Gracias, Padre, que en Cristo tenemos libertad, en Cristo tenemos unión y unidad. Y gracias que en Cristo hay una riqueza de costumbres de las cuales podemos disfrutar. Pero en ejercer nuestra libertad, danos amor, danos respeto. Y, por favor, ayúdanos a no juzgar a otros en la manera en que ellos expresan su libertad. Danos sobre todo el amor de Cristo que gobierne todo lo que pensemos y hagamos para glorificar tu nombre y todo. Te lo pedimos esto. Amén.